Bueno, pues muy buenas tardes. Como todos los lunes, nuestro ciclo de videoconferencias, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias, Doctor Carlos Rafael Gaitán ya estuvo en una ocasión con nosotros compartiendo su gran experiencia, su conocimiento y su profesionalismo. Gracias. Ya nos habló de trauma facial, pediátrico, y hoy pues lo tenemos de regreso. Como siempre, todos los profesionales y la gente comprometida con la ciencia odontológica, pues siempre son tan amables de cooperar con nosotros. Son mucho gusto. Y bueno, pues hoy lo tenemos de regreso al doctor Carlos Rafael Gaitán. Gracias. Para quienes no estuvieron asistiendo la vez pasada en lo que fue su videoconferencia, imagino que algunos otros que no lo conocen, vamos a hablar un poquitito de su currículo del doctor Carlos Gaitán. Bueno, pues él es cirujano dentista, él es especializado en cirugía maxilofacial, pero además es un profesional de hospital, ¿sí? Institucionalmente. Él está adscrito al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, un gran hospital de tercer nivel de atención, y también en el Hospital Pediátrico de Legaria, ¿verdad? Así es. Bueno, Carlos, pues un placer volver de nuevo a tenerte aquí. Esta es tu casa, el Colegio Nacional. El doctor Carlos ya también es asociado y miembro de nosotros, y pues es un gustazo y un honor tenerlo. Gracias. Carlos, bueno, pues es tu espacio, adelante. Gracias. Hoy el tema será complicaciones en cirugía bucal. Muchas gracias. Muy interesante en ello. Y bueno, vamos a dar al término de su presentación 10-15 minutos para aquellos que ahorita nos están acompañando en la transmisión, por si tienen alguna duda o algo que quisieran comentar al doctor. Claro que sí. Bueno, Carlos, pues bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Necesitamos que el paciente esté bien atendido, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna complicación. La cuestión es, si hemos cometido una iatrogenia, ¿a quién le hablamos? ¿Y cuándo le hablamos? Cuando ya se complicó mucho, cuando ya no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Resolvemos las complicaciones o las derivamos? Eso es muy importante. Me parece a mí que es de lo más importante planear antes de hacer un procedimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que todos queremos es que nuestros tratamientos funcionen bien. Tal vez no queremos hacer procedimientos muy complicados o muy innovadores, simplemente que no se compliquen. Sabemos que desde la anestesia puede presentar algunas complicaciones. Nosotros comentamos con el doctor Medrano que la gran cantidad de la consulta odontológica tiene que ver con el dolor. Entonces debemos saber manejar los anestésicos, los analgésicos y las posibles complicaciones que se deriven posteriormente, ¿no? Hace mucho tiempo, evidentemente, no se veían este tipo de complicaciones o no se conocían tanto, ¿no? Bueno, ¿por qué hay complicaciones? Básicamente les comentaba, porque hay errores de diagnóstico. No estudiamos al paciente. Siempre le comento a mis alumnos que un paciente es una oportunidad para aprender, ya sea cuando son estudiantes, cuando son mis alumnos son estudiantes o egresados. Siempre un paciente es un reto. Aunque parezca normal ver ya o rutinario ver a un paciente, debemos de enfocarnos muy bien en todo lo que puede pasar, en todo el entorno. ¿Qué sucede? Que a veces no renovamos instrumental, no tenemos todo lo que requiere el paciente, ¿no? Entonces, o hacemos procedimientos cuando estamos en una extracción, por ejemplo, hacemos demasiada fuerza, nos desesperamos, no vemos, lo hacemos solo. Eso es bien importante, no trabajar la cirugía solos, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque
Por muy buen cirujano que uno sea, no puede solo, siempre requiere que alguien lo esté apoyando, ¿no? Además, si no vemos, no podemos hacer nada y es cuando vienen las complicaciones graves. Ahora, ¿cuáles son los límites del cirujano dentista y cuándo deben llamar a un especialista? El cirujano dentista evidentemente está capacitado para hacer procedimientos quirúrgicos en la cavidad oral. Pero ¿qué sucede? Que hacen un procedimiento, sale bien, hacen otro, sale bien, y entonces tienen un récord más o menos aceptable y de repente alguno se complica. Y entonces nos bloqueamos, ya no sabemos qué hacer, pensamos que hacemos todo mal y no es así. Lo que debemos hacer es conocer nuestros límites, hacer cirugía bucal que no sea muy complicada. Sí, el cirujano dentista debe estar capacitado para ello, pero si vemos una posible complicación, lo ideal es llamar a un especialista. Eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Y además posibles problemas legales incluso con el paciente. Recuerden que ahora ya la cuestión legal está muy de moda, ya el paciente por cualquier cosa quiere demandar y que algunos pacientes obtener cierto beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer ciertos principios básicos de cirugía, ¿no? Entonces, Galeno dice que debemos conocer básicamente la anatomía, ¿no? Porque digamos que tenemos que hacer una salud sin daño, ¿no? Sabemos que la cavidad oral es muy noble y aunque hagamos un procedimiento muy complicado, el paciente va a regenerar normalmente muy bien. Sin embargo, lo ideal es evitar este tipo de situaciones, son muy incómodas. Estoy seguro que la gran mayoría de todos nosotros en algún momento hemos tenido noches en vela por alguna complicación, por dolor, por una posible infección, porque no sabemos si pasó algo o no. Entonces, eso es muy incómodo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar de la mejor manera, ¿no? Para esto debemos tener conocimiento de ciertas materias, ¿no? Anatomía, eso es fundamental, saber dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los límites anatómicos de seguridad que debemos tener. Debemos conocer los medicamentos, cómo actúan, la farmacología, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos con los medicamentos más promocionados, ¿no? Nos visita algún representante, nos da una monografía muy buena, aunque ya tenemos el conocimiento de algunas cosas, y nos vamos por eso, por la facilidad de prescripción o por la costumbre, ¿ok? Fisiología, también es muy importante conocer la fisiología, saber cómo van a actuar nuestros medicamentos, dónde van a actuar, qué pueden afectar y qué no. También no solo nos debemos enfocar a la cavidad oral, sino a las patologías asociadas o agregadas que tenga el paciente, ¿no? Debemos saber radiología, evidentemente, para poder interpretar y para poder saber qué estudios mandar en caso de alguna eventualidad, ¿no? También es muy importante mencionar la medicina legal. Actualmente es una parte fundamental. Nosotros tenemos que hacer siempre notas informativas, pero tristemente ahora se están volviendo notas defensivas, notas donde ya estamos pensando cómo cuidarnos. Y antes lo que teníamos que hacer era informar qué hacíamos para llevar un control y todo eso, pero ahora tenemos que cuidar mucho las palabras y muchas cosas por las cuestiones legales, ¿no? Entonces, les decía que debemos saber los padecimientos agregados que tiene el paciente, conocer la gran mayoría de ellos, si no es que todos. Lo ideal son pacientes sanos, no tenemos mayor complicación. Un punto aparte son los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque la dosificación de los medicamentos es diferente. Y tenemos que ajustar también esto en los pacientes seniles. Son muy lábiles los pacientes pediátricos y los pacientes seniles. No porque un adulto mayor a veces no coopera, vamos a dar una atención menos responsable, ¿no?
Entonces, bueno, y algo que, bueno, se ha visto ahora mucho, está en boga, los pacientes con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque a veces no nos enfocamos a esto. A veces los pacientes con capacidades diferentes son relegados de alguna manera. Entonces, debemos tener la capacidad de atenderlos y los conocimientos técnicos para ello, ¿no? Bueno, el expediente clínico es fundamental. Sabemos que en el expediente clínico va a estar nuestra historia clínica, van a estar todos los documentos de anestesia, de enfermería, en el caso de hospital, los ingresos, los administrativos, etcétera, etcétera. Pero expedientes como este que vemos aquí, que son grandísimos, sí hay pacientes así. Este es un expediente de un paciente que tuve, de verdad, yo cuando vi el expediente me sorprendí muchísimo qué tipo de patologías tenía. Y no por eso vamos a rehuir un poco a este tipo de pacientes, son complicados. Simplemente estudiarlos más y si hubiera alguna duda, hacer interconsultas. Eso es súper importante. La historia clínica evidentemente es muy importante y todos los pacientes deben llevar una historia clínica individualizada, ¿no? Debe llevar evidentemente los datos personales, los antecedentes personales patológicos, no patológicos, antecedentes heredofamiliares. Hay muchas enfermedades que podemos presuponer por la cuestión hereditaria. Hacer interrogatorios por aparatos y sistemas y algunas anotaciones especiales. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros tenemos una historia clínica incompleta, es como ver al paciente a la mitad. Es decir, no sabemos realmente qué le podemos ofrecer. Les comento esto porque nosotros, aunque somos prestadores de servicios, nuestro servicio tiene que ser de calidad. Si no, mejor no nos dedicamos a esto. ¿A qué me refiero? Que si nosotros estamos trabajando, no importa si somos recién egresados o tenemos 10, 15, 30, 40 años de egresados, es un reto, es una renovación constante. Hay materiales nuevos, hay técnicas nuevas, hay innovaciones. Eso nos permite mejorar nuestra práctica. El hecho de terminar una carrera, todo el mundo dice, ya tienes el título, ya puedes trabajar. Es el momento de aprender más. Es el momento de empezar a crecer mucho más, ¿no? Les decía entonces que la historia clínica debe ser completa e individualizada. Cada paciente es muy especial, así que debemos ofrecerles lo mejor que tengamos, ¿no? Debemos conocer los medicamentos y los padecimientos. ¿Por qué? Porque a veces llega un paciente a nuestra consulta y nos dice, estoy tomando un medicamento y no sabemos de qué se trata, ¿no? O nos da el nombre comercial, pero no sabemos cuál es la sal. Entonces, debemos conocer más o menos las patologías que tiene el paciente y su correlación con los medicamentos que está tomando, si hacen o no alguna sinergia o nos van a alterar nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, todo esto debemos tomarlo en cuenta. Recuerden que todos los pacientes, lo ideal les mencionaba hace rato que son pacientes sanos, pero no es así, no todos son así. Sin embargo, los pacientes con alguna patología preexistente, si están controlados, se pueden manejar sin ningún problema. Ok, y les debemos ofrecer una atención integral. Ahora los pacientes llegan a un consultorio o a una clínica buscando ser atendidos en ese mismo lugar por varios especialistas, no como hace mucho tiempo que uno ponía su consultorio y trabajaba solamente en su consultorio y casi nunca iba a un especialista o no había interconsultas o no había nada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, les mencionaba al inicio de nuestra plática, que hay que contar con especialistas en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque se ha dado mucho en la facilidad ahora de interconsultar, de decirle a algún amigo que tiene otra especialidad, oye, ¿tú qué opinas de este caso? ¿Por qué? Porque tiene una visión diferente, ¿no? Yo como cirujano no veo las cosas como las ve un periodoncista o las ve un protesista o las ve un cirujano dentista de práctica general que hace, por ejemplo, hay quien hace mucha estética, hay quien hace endodoncias y tienen ya sus conceptos, sus innovaciones, sus conocimientos
más frescos en ciertas áreas. Entonces es importante hacer interconsulta, ¿no? Pero bueno, lo importante de las complicaciones es evitarlas a toda costa, ¿no? ¿Y cómo los vamos a evitar? Haciendo un buen diagnóstico. Sucede que los pacientes no están acostumbrados a pagar una consulta. ¿Por qué? Porque decimos, el dentista, pues nada más me abrió la boca, me revisó, me tomó un par de radiografías y me quiere cobrar una consulta. Claro, porque estamos poniendo todo el conocimiento, se lo estamos ofreciendo todo el conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros estamos ofreciendo nuestras capacidades técnicas y científicas para explicarle al paciente lo que tiene y ofrecerle lo mejor, ¿no? Por eso también, dicho sea de paso, hay que cobrar la consulta, ¿no? Bien, la actitud es muy importante. ¿Por qué les comento esto? Hay algunos compañeros que tienen una actitud muy poco atenta hacia los pacientes, ¿no? Poco respetuosa, y son groseros con los pacientes y, bueno, si se quiere atender, si no, pues váyase, ¿no? El paciente tal vez se va y no hay mayor complicación. Pero si el paciente decide atenderse y nosotros tenemos una actitud poco empática con el paciente, el paciente ya está incómodo y cualquier situación de estrés o cualquier situación que no le parezca al paciente va a derivar evidentemente en un problema. Yo les garantizo que si ustedes tienen una buena actitud con los pacientes, se van a disminuir todos los problemas. Es más, les puedo decir que si son ustedes siempre honestos con el paciente, le pueden decir incluso, me equivoqué, no sé lo como queríamos, como esperábamos, y el paciente lo va a entender. Los pacientes normalmente son muy cooperadores, la gran mayoría, ¿no? Aún así no debemos confiarnos a la cuestión de ser empáticos con un paciente, los documentos hablan. Entonces es muy importante firmar consentimiento, un consentimiento informado, no solo de cirugía, hablando del caso de cirugía, también un consentimiento anestésico. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo una droga al organismo y esto puede causar algunos cambios, tal vez no deseados. Entonces, debemos explicarle al paciente claramente lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y lo que puede pasar. Cuando yo voy a operar a un paciente, siempre le explico lo que puede pasar, ¿no? No necesariamente va a pasar, sin embargo, si hay alguna complicación, el paciente ya sabe que hay una complicación y que la podemos resolver. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué más? Necesitamos asepsia, necesitamos evitar infecciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos de la manera más adecuada, recuerden que la cavidad oral siempre hay muchísimas bacterias que viven en una simbiosis muy importante y cuando hay algún desequilibrio pueden sobrevenir las infecciones y entonces el paciente asume que lo hicimos mal, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con esto porque vamos a platicar un poco más adelante de los procesos infecciosos. Ahora, también debemos saber de la curación de las heridas. ¿Qué sucede si nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico y ya afortunadamente salió todo muy bien, pero si tenemos problemas para la cicatrización? ¿Qué tal si el paciente toma esteroides, o está medicado con esteroides, o es diabético, o es un fumador empedernido, o tiene problemas nutricionales? Todo esto nos va a demeritar la curación, ¿no?, del paciente. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta antes de hacer los procedimientos. Entrando un poco más en forma ya a las complicaciones, les voy a platicar, yo quise ejemplificar complicaciones preoperatorias que realmente no existen, pero bueno, hay factores predisponentes para las complicaciones. Hay evidentemente transoperatorias y posoperatorias. Entonces, ¿qué sucede? Hablemos de las complicaciones preoperatorias. Les decía, no ofrecer una atención integral. Cuando intentamos un procedimiento sin una base sólida, y si no conocemos bien el procedimiento, eso es súper importante. Nos predispone a alguna complicación. Cuando no sabemos los medicamentos, cómo están actuando, o los padecimientos, retomemos nuevamente la actitud, ¿no? Y la historia clínica incompleta. Todo esto es como
una serie de factores que nos puede predisponer o nos puede acercar a una complicación. ¿Por qué hacer procedimientos sin una base sólida? ¿A qué me refiero? A conocer nuestros límites. No quiere decir con esto, les decía hace rato, y retomando esto, nosotros tenemos cierta preparación. Siempre cuando salimos de la escuela decimos, bueno, ya terminamos. Y entonces hacemos muchas veces a un lado la preparación académica constante. Es de vital importancia estar actualizado, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas nuevas, hay muchos materiales nuevos, hay gente que está innovando, hay que estar cerca de estas personas. ¿Por qué? Porque nos va a dar otro panorama, ¿de acuerdo? Y podemos hacer algunos procedimientos con mayor seguridad, ¿de acuerdo? Que no están cambiando las diapositivas. Creo que tenemos un problema con la batería. Si pudiéramos conectarlo, creo que es por eso. Si tuviéramos el cargador. Bien, les decía entonces.
¿Qué tal si no lo podemos quitar? ¿Qué tal si rompemos la tuberosidad? O se va hacia la parte posterior, hacia la fosa pterigomaxilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay casos reportados donde los pacientes incluso se han muerto por complicaciones de un procedimiento de cirugía oral, ¿no? Debemos platicarles también a los pacientes algo ya no tan dramático como la posibilidad de parestesia. Resulta que hay gente, y no dudo que estén muy capacitados, que hacen terceros molares con un cierto grado de complejidad. Está muy bien. Sin embargo, en algún momento, si esto se complica o aplican demasiada fuerza o se desesperan, esto sale muy mal, ¿no? Debemos, les decía, evaluar buscando lesiones agregadas, hacer hallazgos radiográficos. En la consulta llegan muchos pacientes con patologías que no sabían que las tenía, o llegan, hay lamentablemente algunos cirujanos dentistas que les mienten que ya quitaron un tercer molar y no lo pudieron quitar. Les decía, la actitud es súper importante. Si no pueden quitar un tercer molar, decirle al paciente, ¿sabes qué? No se puede, lo vamos a suspender y le vamos a un especialista, pero jamás, como un tip muy importante, nunca le mientan al paciente, ¿no? Porque si esto se descubre, que finalmente se va a descubrir, van a tener, tal vez no problemas, pero una mala fama. Y nadie quiere eso, ¿no? Bien, entonces, debemos saber que vamos a planear hasta las suturas, cuándo utilizar una sutura absorbible, cuándo utilizar una sutura no absorbible, tener en cuenta la fuerza tensil, tener en cuenta la edad del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo operar a un niño y colocarle seda, a colocarle Bicrin, ¿no? Porque hay niños que realmente es muy complicado, por ejemplo, cuando operamos un frenillo o algo así, quitarle los puntos debajo de la lengua es prácticamente imposible con algunos pacientes. Tener buenas técnicas de sutura, saber cuándo suturar y cuándo no, porque resulta que mucha gente piensa que la sutura nos va a resolver muchas cosas. A veces hay desplazamiento de tejidos blandos muy importantes y sí necesitamos reposicionarlos en su lugar, o simplemente los colgajos. Un buen colgajo necesita ser reposicionado de una forma adecuada para tener una cicatrización ideal, ¿no? El motor es muy importante. Si ustedes van a hacer un procedimiento, tener un motor de baja velocidad. Hay quien trabaja con alta velocidad, desde luego, y tengo grandes amigos que trabajan con alta velocidad. A mí, de manera personal, yo me acostumbré a trabajar con baja velocidad, ¿no? Tener fresas adecuadas. Sucede que cuando uno es estudiante, de repente reciclaban las fresas. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que ya las fresas ya no cortan, solo desgastan, calientan el hueso, tenemos más riesgo de complicaciones. Ya en la práctica posterior aprendimos que lo ideal evidentemente es una fresa por paciente y se acabó. ¿Por qué? Porque nos reduce el tiempo quirúrgico. No es que sean carreras, no es que me voy a atasar por el tiempo que me tardo en un procedimiento, pero sí tenemos que hacerlo lo más rápido posible, de manera que el trauma sea lo menos que sufra el paciente, ¿no? Bien, verificar que la fresa gire de manera que esté cortando. Recuerden que tiene un filo la fresa, entonces si gira hacia el lado contrario va a estar desgastando, entonces tiene que cortar la fresa, ¿no? Yo recomiendo de manera personal, y mucha gente así lo hace, fresa 702L de manera estándar. Claro que varían los procedimientos, depende del tipo de esteotomía que vayamos a hacer, pero normalmente 702L. A veces utilizamos 701L o 703L, depende lo que vayamos a hacer, si es una pisectomía o si es una lesión más grande, ¿no? Bien, entonces, les decía, la exploración física después del interrogatorio es de suma importancia. Evaluar los estudios de imagen y tener estudios complementarios, estudios de sangre, si el paciente, saber si tiene algún problema en el riñón, alguna coagulopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya preparamos a nuestro paciente para un acto quirúrgico.
Necesitamos trabajar bien el transoperatorio, diseñar una buena incisión, levantar un colgajo mucoperióstico bien levantado que nos permita visibilidad. A veces no levantamos un colgajo amplio por no querer dañar estructuras, pero créanme que al paciente le va mejor levantando un colgajo amplio y haciendo un procedimiento rápido que levantando un colgajo pequeño y tardándonos más, así dando más trauma, ¿no? Tenemos que hacer una buena osteotomía con una buena fresa, un procedimiento quirúrgico propiamente hecho ya rápido, nos va a facilitar mucho toda la preparación, y después vamos a hacer la limpieza de la zona intervenida y al final la sutura. Esa es la parte ideal, ¿no? En el transoperatorio. Las incisiones, es muy importante mencionar cómo son las incisiones. Las incisiones, hay muchos tipos de incisiones, no vamos a hablar de todos los tipos de incisiones, pero me interesa mucho que hablemos de la irrigación y el diseño de nuestra incisión. ¿Por qué? La incisión debe ser lo suficientemente amplia que nos permita ver, ¿no? Y que pueda ser reposicionado este tejido, soportado por hueso, por un tejido firme. Las incisiones en cirugía bucal normalmente se hacen en un sentido perpendicular, salvo algunos procedimientos donde está un poco angulada la incisión. Sin embargo, normalmente es en sentido perpendicular al hueso y es de espesor total, ¿no? La sutura, les decía, debe ser diseñada de manera que nos dé un soporte adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros suturamos en una base sólida, vamos a tener dehiscencia, se va a abrir la herida, y aunque finalmente va a terminar cicatrizando por segunda intención, va a tardar más y es incómodo para el paciente, y corremos riesgos de infecciones y algunas otras cosas. Debemos controlar muy bien los cortes. Esta es un área muy delicada donde debemos saber cómo tomar un bisturí y controlar la fuerza. Es un instrumento muy peligroso y a veces un resbalón o algo puede ocasionar problemas graves. Yo he visto pacientes donde les cortan el labio porque se les va el bisturí, entonces tenemos que repararles el labio, ¿no? Nos piden ayuda para eso. Ahora, les decía, es muy importante la irrigación en el diseño del colgajo. Si vemos la liberatriz tiene que ser mesial para que recuerden que el aporte sanguíneo viene de la parte posterior a la parte anterior. Entonces, si nosotros hacemos una liberatriz distal, vamos a cortar el aporte sanguíneo hacia una parte del colgajo, y esto compromete la cicatrización y la viabilidad de ese colgajo, ¿no? Entonces es muy importante tener un buen diseño de nuestro abordaje. Y una vez evidentemente terminado, hacer que nos dé oportunidad de una buena sutura. Retomando un poco las extracciones convencionales, que es un procedimiento quirúrgico también que se puede complicar mucho, hay mucha gente que no hace sindesmotomía, que no libera al diente como tal, del tejido blando, y a veces eso nos retrasa en el procedimiento o nos complica y nos cuesta más trabajo hacer los procedimientos. Debemos aplicar muy bien los forceps. Es de vital importancia ver. Les decía hace rato que tenemos que ver los bocados de un forceps. Debe estar tomando solamente el órgano dentario a extraer. Hemos visto complicaciones graves porque toman con el forceps una parte del hueso y entonces fracturan el hueso y es mucho más complicado, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente hay técnicas de regeneración y esto, pero qué necesidad de hacerlo cuando podemos hacer un procedimiento mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué sucede? Debemos cuidar mucho los momentos con los forceps y no desesperarnos. Cuando ya se luxa con un forceps, mucha gente lo hace con demasiada fuerza. Recuerden que el hueso va dando un poco de sí y entonces hay que tener paciencia. Es preferible que se tarden un poco más haciendo una extracción a que la quieran hacer rápido y tengan una complicación, una fractura de la tabla o algo así, y después vienen los problemas. También hay quienes gustamos mucho de los elevadores rectos, principalmente nos acostumbramos a trabajar con ellos y tenemos los puntos de apoyo
ya más identificados, sabemos dónde o cómo lo podemos utilizar más rápido y más fácil, ¿no? Entonces les voy a comentar de manera personal que hay que buscar siempre puntos de apoyo sólidos, ¿no? No tenemos que tocar otro diente, pero tenemos que buscar siempre la región mesiovestibular del diente que vamos a extraer. Claro que hay ciertas variantes, pero de manera habitual es la región mesiovestibular, ¿no? Y ahí, cuando hablamos con un diente completo, desde luego, tenemos que aplicar nuestro elevador y, valga la redundancia, elevar el diente o la raíz a extraer, ¿no? Hay muescas que se hacen cuando son raíces. Se ve muy fácil, la verdad es que se ve muy fácil. Sin embargo, no siempre funcionan. ¿Por qué? Una causa para que no funcionen las muescas es porque no se luxó un poco antes o no se luxó la raíz. O hacemos una muesca muy grande y rompemos el diente, rompemos esto y entonces tenemos menos visibilidad, ¿no? Si ustedes deciden hacer una muesca para hacer una extracción de un resto radicular, tienen que estar viendo perfectamente bien y saber que también se puede romper esta parte del órgano dentario y entonces se complica más. Por eso deben estar conscientes y tener todo a la mano que si esto sucede, y tendrán ya que levantar un colgajo, hacer un procedimiento, una extracción más complicada, ¿de acuerdo? Sabemos también que hay fracturas en tallo verde en las tablas vestibulares principalmente. Entonces, cuando tenemos una fractura no desplazada y si está cubierta por periósteo, evidentemente no quitar este tejido óseo y tratar de aproximarlo lo más que se pueda para permitir una mejor cicatrización, ¿no? Bueno, entonces los procedimientos deben de realizarse con campos quirúrgicos estériles, instrumental estéril, buena iluminación, buena irrigación, material, fresas nuevas, les decía, y deben tener, yo les sugiero preferentemente un asistente y un circulante, ¿no? Esto es muy importante. Deben tener buena visibilidad, levantar un colgajo, que el elevador, si ustedes observan, perdón, el separador de Minnesota muchas veces separa y lo colocan sobre el tejido blando. Al hacer esto causamos mucho trauma al tejido blando, entonces eso nos va a complicar la cicatrización, ¿no? Bien, hacer buena osteotomía para poder hacer la extracción. Necesitamos hacer una osteotomía alrededor del diente para poder aplicar nuestro elevador, ¿de acuerdo? Y hacer la extracción propiamente dicha. Ok, ahora las complicaciones transoperatorias. Vamos a platicar rápidamente de las locales y las generales. Resulta que las complicaciones locales vamos a tener complicaciones como fracturas de los dientes adyacentes, vamos a tener podemos tener quemaduras, podemos tener abrasiones, lesiones o laceraciones con la fresa, podemos tener isquemia, una isquemia no deseada por demasiada infiltración de anestésico local. Entonces recuerden que algunos tienen anestésicos locales, tienen vasoconstrictores que sí funcionan muy bien, sin embargo no debemos abusar de ellos. Las transoperatorias generales se refieren más al estado general de nuestro paciente, cuadros hipertensivos, desmayos, convulsiones, pérdida del estado de conciencia, ¿no? Aprovecho esto para decirles que es muy importante tener a la mano siempre los teléfonos de emergencia y de alguna ambulancia cercana. ¿Por qué? Afortunadamente no hay tantas complicaciones en cirugía que requieran un traslado a un hospital, sin embargo existen y están reportadas. Deben tener siempre ustedes estar listos ante cualquier eventualidad y si el paciente lo requiere, que lo trasladen a un hospital, que eso sí sucede, ¿no? Ahora les decía, las complicaciones transoperatorias pueden ser complicaciones en tejidos duros y tejidos blandos. En tejidos duros les mencionaba que podemos romper un diente adyacente, puede haber fracturas mandibulares, fracturas de la tuberosidad y luxación de la articulación temporomandibular, ¿no?
Entonces, vamos a... ¿Qué pasa? ¿Por qué se fractura un diente al lado? Porque tenemos una mala técnica, no hay otra situación. Porque hacemos fuerza inapropiada. Pero también recuerden que cuando los dientes tienen endodoncia, los dientes adyacentes, también es fácil que se puedan romper o tienen restauraciones muy amplias. Pero cuando vean esto, se lo comentan al paciente. Puede ser que suceda porque está de tal manera, ¿no? O porque los dientes están en una posición inusual. Las fracturas mandibulares, afortunadamente, son más raras. Sí, me han referido a pacientes con fracturas mandibulares posteriores, extracciones de terceros molares, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se fractura? Porque hacemos odontectomías muy grandes o porque tenemos un proceso patológico importante o aplicamos fuerzas excesivas, ¿no? Les decía, si van a hacer un procedimiento y no tenemos un hueso sano, es viable que se pueda fracturar. Si nosotros vamos a hacer una biopsia de una lesión como estas, es viable que se fracture la mandíbula. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿No? Lo vamos a saber porque el paciente presenta dolor y edema, porque tiene problemas para ocluir, y nosotros vamos a utilizar normalmente estos arcos barra de Erich o tornillos intermaxilares. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Hay una disoclusión. El paciente cierra de un lado y del otro lado no. Y entonces la radiografía nos muestra una fractura del ángulo mandibular, que es lo más común, ¿no? La tuberosidad, ahora pasando a la parte superior, es muy común que haya fractura en la tuberosidad. ¿Qué sucede? Si esto llega a pasar, no se preocupen. Por eso les decía que hay que hacer sindesmoctomía y hay que tratar de separar, sobre todo los terceros molares superiores, del hueso, separar el diente del hueso. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos movimientos bruscos, vamos a romper la tuberosidad. ¿Y a qué nos lleva? A una comunicación al seno maxilar, a un sangrado importante. No debemos utilizar una fuerza excesiva. Hay dientes que están parcialmente anquilosados, o si ven también en su radiografía que está muy delgada la tuberosidad, se lo comentan al paciente que existe la posibilidad de que suceda. Vamos a pensar que ya hubo una fractura de tuberosidad. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo que tenemos? El paso siguiente. El paso siguiente es una sutura. Suturar de la manera más cuidadosa posible, tratando de que, si es posible que cierre por completo la mucosa, es una maravilla, ¿no? Pero no siempre se puede. Yo les sugiero que no exploren o no le pidan al paciente que haga la prueba de Valsalva, porque si no hay una comunicación al seno maxilar, en ese momento la pueden crear, ¿de acuerdo? Entonces hay que cerrar muy bien y dar antibiótico y mencionar al paciente, ok, si sabemos que hubo una comunicación franca al seno maxilar, no se preocupe, si ya está cerrado hay que dar antibiótico y mencionar al paciente que evidentemente puede salir un poco de sangre a través de la nariz, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el seno maxilar drena la nariz por el ostium que se encuentra hacia la porción más nasal, ¿no? Bueno, vamos a pensar que ya tenemos una comunicación oral. ¿Qué vamos a hacer en esta comunicación oral? Primero, normalmente sucede porque hacemos malas técnicas, ¿no? O porque no vemos que la raíz está muy cerca del seno maxilar. Lo que tenemos que hacer es, primero, una vez planeado nuestro procedimiento, yo les sugiero de manera muy personal no estar explorando, les mencionaba hace rato, para no lesionar más, ¿no? Cuando pierden una raíz o un diente, muchas veces, si están ustedes solos o no tienen la capacidad técnica de resolverlo, se suspende el procedimiento y se manda antibiótico. Y entonces ya veremos la forma de resolverlo. No pasa absolutamente nada. Todo se puede resolver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a esta niña le hicieron una extracción traumática de un diente de primera dentición y quedó de esta manera, pero después intentó cerrarla una doctora y terminó con una comunicación mucho más grande de lo que esperábamos, ¿no? Entonces hubo que rotarle colgajos. Hay muchas formas de cerrar estas comunicaciones, pero no había necesidad, ¿no? Les decía, en una radiografía podemos ver el seno maxilar ocupado normalmente por sangre, en el mejor de los casos. Pero ¿qué sucede? Puede ser pus, y entonces se complica mucho. También
ver cuánto hueso tenemos de nuestra porción basal hacia el seno maxilar. Es muy importante para saber qué es lo que vamos a hacer. Y les sugiero no meter ningún tipo de material, porque hay veces que meten material y no se llena, es porque le están enviando al seno maxilar, ¿no? Luxación de la articulación temporomandibular. Casi siempre tiene que haber un factor predisponente, una alteración o una hiperlaxitud de los ligamentos. Si esto sucede, evidentemente lo que tenemos que hacer es reposicionar la articulación y dar un tratamiento para este tipo de problemas. No ocasiona normalmente ningún problema grave, ¿no? Pero el paciente se asusta mucho y a veces el doctor también dice, bueno, ¿cómo lo vamos a regresar? ¿No? Y más si ya tiene un poco más de tiempo, si ya estuvieron trabajando un rato, les va a costar más trabajo reposicionar esa articulación. Las transoperatorias, los tejidos blandos pueden ser lesionados de muchas maneras, desde con una fresa, con una hoja de bisturí, por la retracción, por una incisión mal diseñada, ¿okay? Por una abrasión o una quemadura. O es muy común también que cuando están utilizando un elevador, se resbala el elevador y perfora una parte del tejido, ¿no? Esto es porque no controlamos las fuerzas. Hay que hacerlo todo con mucho cuidado, buscar, les mencionaba hace un rato, puntos seguros de apoyo, puntos óseos de apoyo, ¿no? La abrasión de los tejidos blandos, a veces utilizamos motores y se calientan las piezas de mano y el paciente está anestesiado. ¿Y en qué termina? En una quemadura, ¿no? Esta fotografía es de un exalumno, otro exalumno le quiso hacer una extracción y estaba anestesiado y no se dieron cuenta que lo habían quemado. Evidentemente no hubo ninguna complicación, ¿no? Ahora, también tenemos complicaciones con la anestesia. ¿Qué sucede con la anestesia? Es un punto muy importante. La anestesia, siempre eso es cuántos cartuchos podemos poner, ¿no? Con seguridad. Esto va a variar de acuerdo al gramaje que tengamos en un cartucho de 1.8 mililitros. Sabemos que tenemos ésteres y amidas. ¿Qué no debemos usar con pacientes hepatópatas? O sea, tenemos que saber qué tipo de anestésico vamos a elegir. Y una vez elegido, no sobrepasar las dosis. ¿Por qué? Porque sí hay desde alguna sintomatología leve, cuando hay un poco de sobredosificación del anestésico, pero puede continuar con problemas muy que nos lleven incluso al paciente a tener que tratar en un hospital, ¿no? Bueno, vamos a hablar básicamente ahora, y me interesa mucho el dolor. El dolor durante el procedimiento, porque es por una mala técnica anestésica. No podemos decir que el paciente tiene dolor porque no hubo porque está estresado por alguna situación. No, es por una mala técnica. Y tenemos que reconocer que a veces nos podemos equivocar en una técnica anestésica, o porque no ponemos suficiente anestésico. ¿Qué sucede con los niños? Yo opero muchos niños y debemos de creer, si el niño te dice que le duele, es que le duele, ¿no? Los niños todos los pacientes se ponen en nuestras manos, pero un niño es un tema especial, ¿no? Entonces, sí, evidentemente explicarle a un paciente adulto o pediátrico, no importa, la diferencia entre una sensación compresiva y dolor. Es muy importante esto de la anestesia. Sabemos que tenemos ésteres y amidas. Los más utilizados son las amidas. De manera tradicional, lo que más se utiliza es la lidocaína simple o epinefrina. Y Malamec dice que la dosis es de 4.4 a 6.6 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, recuerden, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la lidocaína en 1.8 mililitros tienen 36 miligramos de lidocaína. Y entonces ya calculamos las dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Los anestésicos normalmente tienen una acción media, los que nosotros utilizamos, y la bupivacaína es el que más duración tiene, pero bueno, se utiliza más para otro tipo de bloqueos, ¿no? Por cuestión de tiempo no vamos a hablar mucho de los anestésicos, pero también es importante mencionarles que durante las infiltraciones anestésicas tenemos que ver que no haya una inyección intravascular. ¿Por qué? Porque podemos tener alguna situación
de taquicardias o cuestiones así. Normalmente y afortunadamente no es tan común que esto suceda, ¿no? Y nos damos cuenta muchas veces cuando retiramos cambiamos el cartucho. Se supone que debemos aspirar, pero no todas las jeringas están diseñadas para esto, ¿no? Sangrado es muy importante. Los sangrados. Resulta que los sangrados pueden ser de un vaso grande o vasos pequeños. Hay sangrados muy profusos. Recuerden, casi siempre el 99% de los sangrados en la cavidad oral se van a controlar con compresión directa. Si su paciente está sangrando mucho, lo que tienen que hacer es lavar rápidamente, aspirar muy bien, ver dónde sangra y hacer presión directa. Y no estén quitando las gasas en cada momento, porque entonces esto no permite que coagule. Entonces, hacer compresión, 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 ¿de acuerdo? En situaciones así, donde nos hablan de urgencia, donde hay un paciente que está sangrando mucho, entonces debemos saber eso. Pero ahora, hablando en cuanto a la cuestión de la sangre, sabemos que puede haber hematomas, cuando la gran ventaja es que casi siempre el hematoma se autolimita, ¿no? En algunos casos es necesario drenar, es un medio de cultivo, ¿no? Esta niña, alguien le hizo una cirugía de las bolsas de Bichat y sangró mucho, me la mandaron y bueno, se pudo resolver muy bien. Ahora, debemos saber que los pacientes, la gran mayoría, en nuestra práctica, nosotros trabajamos con pacientes cuando estamos formando normalmente ideales, ¿no? Pero no tomamos en cuenta, por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión o un cuadro hipertensivo o tiene una pérdida del estado de alerta o empieza a hiperventilar o empieza a convulsionar, todo este tipo de cosas. Normalmente, en la historia clínica que nosotros sabemos que está predispuesto un paciente a tener algún problema, ¿no? Entonces debemos saber qué tenemos que hacer. Hablemos rápidamente un poquito de complicaciones posoperatorias: el edema, el dolor, el sangrado posoperatorio, la infección, la osteitis, las náuseas, los vómitos, paresia y parestesia. El sangrado, antes de salirnos de este tema, resulta que si nosotros utilizamos lidocaína nos va a dar cierta hemostasia por su vasoconstrictor, pero se ha demostrado que 6 horas después pueden presentar sangrado porque ya no está funcionando el vasoconstrictor. Entonces hay que vigilar muy bien al paciente de estado postoperatorio. El edema es normal. Tenemos que manejar normalmente por medios físicos, frío y todo este tipo de cosas. Y bueno, va a resolver normalmente, casi nunca requiere un manejo especial. Antes utilizaban muchos fibrinolíticos como la validasa, que era streptocinasa y streptodornasa. Entonces, actualmente, básicamente después de un procedimiento, hielo 48 horas y le resuelve esto. Equimosis: algunos pacientes son susceptibles a presentar equimosis. Estas normalmente resuelven solas, ¿no? Entonces, es muy importante. El dolor: ¿cómo lo vamos a manejar el dolor? Normalmente nosotros utilizamos AINES. Sabemos que, base de todos era la colchicina, el sauce blanco. De ahí se empezaron a hacerse la aspirina y ese tipo de cosas. Y casi nunca utilizamos otro tipo de medicamentos. Los AINES, es muy importante saber qué tipo de AINES les vamos a dar de acuerdo al tipo de dolor. Normalmente lo que se utiliza o se ha prescrito mucho es el ketorolaco, pero no les menciono que el ketorolaco puede causar alteraciones hepáticas, ¿no? Entonces es muy importante. El ketorolaco, por ejemplo, sí se prescribe en niños, no siempre, salvo algunos casos especiales, ¿no? Y con cierta seguridad. Pero tenemos que prescribir bien los analgésicos. Los AINES pueden ser cualquiera de su elección, ¿no? Puede ser un ketorolaco, puede ser lo que ustedes gusten, pero es muy importante que el paciente, sobre todo al inicio, lo tome con horario. Después ya lo tomará solo por dolor. El sangrado posoperatorio solo con compresión. Las infecciones: desde que Alexander Fleming empezó con esto de la penicilina, se ha abusado. También es importante mencionar que es el abuso de la penicilina. Entonces, no todos los pacientes tienen que ser medicados con antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, si es un procedimiento rápido, sin contaminación, que no tenga infección previa, normalmente no se manda, ¿no?
Hay pacientes que tienen infecciones odontogénicas postoperatorias que ya requieren un manejo hospitalario diferente, ¿no? Y bueno, vamos a irnos un poquito más rápido, por cuestiones de tiempo no vamos a presentar todo lo que vamos a presentar. ¿Cómo vamos a saber que un paciente está infectado en un postoperatorio? Si a partir del tercer día empieza a aumentar de tamaño, algo está mal, ¿no? O empieza con dolor, empieza con escalofrío, algo está mal, ¿de acuerdo? Entonces es momento de empezar o cambiar un antibiótico si ese fuera el caso, ¿no? Bueno, vamos a irnos un poquito rápido solo para ver algunos ejemplos. Trismus, es muy común que haya trismus. El trismus posoperatorio del edema es normal. Un trismus por un proceso infeccioso ya es muy peligroso. Entonces, porque ya compromete incluso la vía aérea del paciente, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer, bueno, algunas incisiones y drenajes. A veces con una buena terapia antibiótica el paciente remite de manera satisfactoria, ¿no? Hay veces que tenemos que drenar a los pacientes con grandes abscesos y ya en cuestión en áreas hospitalarias, ¿no? Recuerden que antes de un absceso hay un proceso celulítico. Entonces hay dos tipos de celulitis básicamente, la serosa y la flegmonosis, posteriormente evoluciona a un absceso. Eso tenemos que identificarlo a la brevedad, ¿no? La osteitis o la alveolitis, esto es muy común, ¿no? Si a ustedes se les presenta, el paciente tiene un dolor intenso y normalmente empieza después del tercer día porque se cayó el coágulo y mucha gente raspa. Esto es muy importante, raspa el alveolo. No hay que raspar, hay que lavar con agua tibia y colocar algún apósito con algún analgésico, ¿no? Y mantener muy limpio este alveolo y básicamente es lo que puede ayudarnos mucho. Náuseas y vómito. Normalmente no sucede con los pacientes a menos que deglutan la sangre, ¿no? Entonces, si vomitan, ver que vomitan. Si es sangre, normalmente es porque deglutieron sangre y no hay casi nunca otras causas. Paresia es una alteración motora del séptimo par, normalmente del facial, que se puede persistir por ser una infiltración de anestesia, donde anestesian el séptimo par craneal. Si esto sucede, recuerden que una vez que pase el efecto anestésico, esto se soluciona. Y la parestesia, que es más común, es porque estamos muy cerca del nervio dentario. Eso es muy importante mencionarlo y que se lo mencionen al paciente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para la parestesia? Bueno, hay muchos. Se puede dar vitamina B, se puede dar algún esteroide como dexametasona, hay quien da terapias o tratamiento con rayo láser y normalmente remiten si es que no seccionaron el nervio, ¿no? Y bueno, las complicaciones farmacológicas, hay que saber prescribir todos los medicamentos y saber qué interacción tienen unos con otros. Les decía, como complicación es diferente al trismus que vimos por infección, es un trismus por un procedimiento quirúrgico y es por una contractura muscular básicamente, ¿no? Y recordar que todos los procedimientos tienen que estar dados o realizados con todo el cuidado del mundo y con toda la calma. Cualquier alteración o patología que veamos es importante interconsultar, ¿no? A todos nos ha pasado que se nos rompe alguna fresa, ¿no? Ahí vemos una fractura en una fresa y esta estaba entre el periósteo y el hueso y la sacamos, pero el paciente tenía dolor y no por la fresa, sino por la base que le puso una doctora que estaba sobreextendida hacia nuestra área quirúrgica, ¿no? Bien, hay infecciones que evolucionan como no queremos, como en este caso. Fue por unos molares, tuvimos que hacer un tratamiento intrahospitalario y hacer la extracción de los dientes que causaron este tipo de infección, ¿no? Esta niña, bueno, ya evolucionó muy bien, pudo cicatrizar normalmente por segunda intención y les va muy bien a los pacientes. Les decía que el paciente, la cavidad oral y las complicaciones normalmente se resuelven de manera satisfactoria, ¿no?
Los abscesos, hay que tener mucho cuidado con los abscesos. ¿Por qué? Porque crecen y crecen los abscesos y llega un momento en que ya no los podemos controlar o ya son quirúrgicos, ¿no? Tenemos que colocar drenes y tenemos que hacer algunas cosas. Entonces esto es muy importante tenerlo bien claro, ¿no? Que llega un momento en que crecen los problemas y ya no se pueden controlar tan fácilmente. Pero recuerden que no todos los aumentos de volumen son abscesos. Hay unos que son tumores, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los pacientes, ya casi por finalizar, los biofosfonatos. Ahora tenemos que preguntarle mucho a los pacientes si están, básicamente mujeres, en tratamiento por osteopenia y les dan biofosfonatos. ¿Qué sucede? Cuando les dan biofosfonatos no podemos hacer procedimientos quirúrgicos porque normalmente hay necrosis, como en este caso es una misma paciente que hizo una extracción y empezó a evolucionar con pérdida ósea, pero realmente créanme que hay pérdidas mucho más grandes de hueso, ¿no? Este niño me lo mandaron por un aumento de volumen y resulta que eso no es un quiste, esto era un osteosarcoma, entonces teníamos que ya enviarlo con el oncólogo pediatra, ¿no? Y bueno, veamos realmente la importancia del diagnóstico. Es lo que quería comentarles el día de hoy, la importancia del diagnóstico, porque es lo que no hacemos. Nos hemos vuelto un poco más mecánicos en el trabajo y eso no debe ser. Les decía que todo es trabajar en equipo. Están muy de moda los implantes, pero también tienen complicaciones. Complicaciones que nos llegan así como esto, donde pusieron los implantes, no se rehabilitaron y tenían movilidad. Entonces es muy importante poder diagnosticar todo esto. Si nosotros no colocamos implantes, enviárselo a algún implantólogo. Si lo podemos resolver, evidentemente lo resolvemos, ¿no? Y nuevamente, regresando a los aumentos de volumen, hay tumores que terminan en resecciones importantes. Entonces, el diagnóstico es súper importante. Las complicaciones, evitar complicaciones, consiste en hacer buen diagnóstico, ¿no? Saber que cualquier paciente se puede complicar, cualquiera, pero estamos nosotros para resolverlo, ¿no? Es nuestro trabajo de todos nosotros, un trabajo en conjunto. Hay que tener mucho cuidado con las agujas. Esta es una aguja que se rompió y se da normalmente porque meten toda la aguja y el paciente se mueve bruscamente, sobre todo los niños, ¿no? Entonces es difícil retirar una aguja y a veces hasta las fresas mismas, ¿no? Entonces todo esto hay que tener mucho cuidado y hay que tener la paciencia. Si se presenta alguna complicación, debemos de tener la calma para poder hacerlo. Y nuestros procedimientos tienen que ser lo más delicados posibles, ¿no? Quise ejemplificar aquí un quiste de retención, un mucosele que normalmente se rompe. Tenemos que sacarlos con mucho cuidado hasta sacar el quiste completo. Es muy complicado, pero todo se puede hacer. Todos los procedimientos se pueden hacer y es muy importante que sepamos que estamos capacitados para ello y debemos continuar creciendo como profesionales y trabajando en conjunto, ¿no? Con los demás. Entonces, bueno, creo que con esto damos por concluido de manera... hay mucha tela de donde cortar, mucho que platicar, pero bueno, quise dar como un panorama más general de las complicaciones, porque vamos a hablar de muchísimas complicaciones, ¿no? Pero bueno, básicamente esta era la idea y bueno, espero que les haya gustado esta plática y servido en mucho, ¿no? Pues estamos de regreso, Carlos. Una vez más, felicidades, hombre. Gracias. Pues sí, efectivamente, es mucho lo que tenemos que platicar y más que todo concientizar. Claro. Tú nos hablabas al principio de la importancia y esa clasificación yo creo que nos dice todo. Los compañeros de práctica general a veces limitamos aquellas actividades que no tenemos, si bien el conocimiento, porque aunque podamos, y es nuestra obligación tenerlo, pero no lo actualizamos.
dice que la anatomía y la fisiopatología del paciente no ha cambiado. Yo creo que siempre hay una evolución constante en ello. Claro. Mira, hay muchas preguntas, hubo muy buena asistencia. La verdad vamos a hacerlo de forma muy objetiva y vamos a partir de esa clasificación preoperatoria, transoperatoria y postoperatoria, ¿sí? Básicamente. Entonces, dentro de lo que nos preguntan, nos dicen que si el cirujano dentista de práctica general debiera de tener esos cuidados de no involucrarse, sí, a través del diagnóstico, en actos que sabe que no tiene la pericia, o sea, la falta de habilidad y destreza, inclusive el instrumental y el recurso para ello. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tú a tu experiencia consideras que un cirujano de práctica general debiera de, sí, mantenerse, vamos, pues no en límite, pero sí en cuidado, en deber de cuidado, para que entonces, de esa manera, pues puede evitar que se presente una complicación, cualquiera que sea eso? Tú ya no las mencionaste, pero básicamente, yendo de acuerdo a esta clasificación, en la parte preoperatoria, ¿cuál consideras tú los puntos elementales para evitar una complicación? Bien, lo más importante es que un cirujano dentista de práctica general sí puede hacer, evidentemente, procedimientos teniendo todo el instrumental adecuado, el conocimiento adecuado y estar preparado para una posible complicación. Yo sugiero, por ejemplo, que hagan extracciones normales, todas las que tengan que hacer o requiere el paciente, pero si ven dientes incluidos y no tienen el material o la pericia, o ven algún tumor o quieren hacer una biopsia, entonces ya que lo piensen y refieran al paciente o le hablen a un especialista que vaya a su consultorio. Entonces, porque sí, evidentemente no vamos a decir que un cirujano de práctica general no puede hacer procedimientos quirúrgicos. Claro que lo puede hacer, pero siempre y cuando esté planeado y tenga todo lo necesario, ¿no? Ok, básicamente entonces respetar el protocolo. Claro, el protocolo de atención implica, tú lo decías muy bien, desde el requisitado de lo que es la historia clínica y los elementos de diagnóstico. Claro. Muy importante, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues siempre los elementos de diagnóstico, entre ellos, pues ahora ya no es de que esté de moda, si uno de ellos pues, es una radiografía panorámica. Claro. Definitivamente. Y yo creo que ahí podemos encontrar estos hallazgos, ¿no? Así Entonces, es. antes de tocar al paciente y mantener un acuerdo de un plan de tratamiento, yo creo que la base está en un buen diagnóstico, pero basado en elementos para ello, ¿no? Claro. Y bueno, pues un historial médico, que definitivamente es la base, ¿no? Para evitar posteriormente pues, todo este tipo de complicaciones tan amplias que nos has estado hablando de ellas. Bien, para lo que es la clasificación en el transoperatorio, vamos a suponer que siguió el protocolo y todo esto, y se le llegase a presentar alguna complicación. Ahí la recomendación, tú ya no la habías dado, pero de acuerdo a la experiencia que tú tienes, cuando se te ha solicitado, bien sería tomar en cuenta que... Ok, cuando hay una complicación transoperatoria, depende de qué se trate. Si es una complicación por sangrado, solo hacer compresión y una vez que haya hemostasia, decir qué vamos a hacer, si se suspende el procedimiento o no, o si se refiere al paciente a algún otro lugar. Si es una fractura de algún segmento óseo grande o una fractura mandibular o tuberosidad, evidentemente tenemos que derivar al paciente a un especialista, pero normalmente las complicaciones que se presentan o cuando hay un procedimiento complicado se puede suspender y reprogramar. No debemos estar 5 o 6 horas con un paciente, 7 horas intentando una extracción o un procedimiento, una cirugía, porque ya estamos cansados, el paciente está muy lastimado, hay algo que se llama respuesta metabólica al trauma y entonces el paciente se va a poner mal. Mejor en algún momento, si ven que está muy complicado, suspenderlo y hablarle a un cirujano o remitirlo a un cirujano. Esto es muy importante, fíjate lo que nos has comentado, porque existe esa ¿cómo no voy a terminarlo? Claro. ¿Cómo no voy a poder? ¿Y qué va a pensar el paciente? Y bueno, pasa tantas cosas por soberbia y pretensión y nos olvidamos de lo principal, que es el cuidado, la vida y la seguridad del paciente, ¿no? Y de ahí porque se complican y muchas veces pues, se llega a un hospital
pero ya de forma muy tardía. Claro. Entonces aquí la recomendación sería que siempre haya una interconsulta ante una situación de sospecha previo a cualquier tipo de intervención quirúrgica, Claro, ¿verdad? Y si en un momento dado, pues el cirujano dentista, como si bien lo dices, él sabe hasta dónde y hasta dónde sí y hasta dónde no, pues sí tener a la mano en un momento dado ese número telefónico o a ese compañero, claro, por si se le llegase a complicar, o en un momento dado invitarlo a su consultorio, ¿no? Claro. Más valiera, porque al final el paciente siempre va a agradecer esto, ¿no? Que se le dé la seguridad, donde haya, pues sí, quien llegó por primera vez, pero con el especialista que esté presente. Claro. Bueno, y lo siguiente que engloba también toda una serie de preguntas que nos hicieron en el posoperatorio, comúnmente, pues son varias los aspectos que se presentan, ¿no? Dentro de los más comunes, ¿cuál consideras tú que debería de tener cuidado ese cirujano dentista, el cual, bueno, pues tal vez salió exitoso en ello, pero que también posteriormente a ello pueden suceder si no somos claros, si no comunicamos, si no damos por escrito toda una serie de aspectos, ¿no? Definitivamente debe de tener mucho cuidado con el dolor postoperatorio y el sangrado postoperatorio, ¿no? Si controlamos estas dos cuestiones y damos una buena medicación, entonces le va a ir muy bien al paciente, ¿no? Que no se infecte y listo, la higiene es fundamental. Aquí es donde precisamente siempre el dolor, bien lo decías, el edema, bueno, el efisema, sabemos que en esto del transoperatorio, pues siempre nos hablabas de los ice rotor, claro, ¿no? Claro. Que normalmente eso es, y algunos compañeros, según por hacerlo rápido, en ocasiones pues se atreven todavía a trabajar con alta velocidad, más cuando pues, no son especializados, ¿no? Claro. Y bueno, vienen todas las complicaciones. Así Bien, es. pues hay muchas cosas, las preguntas son vastas, pero tratamos de concentrar en base a esa clasificación que nos hizo favor de presentar. Yo creo que engloba toda una serie de aspectos. Como siempre, yo creo en alguna ocasión nos compartirás algún curso. Claro. Bienvenido al colegio, parte claro. de ello, para proponerlo a nuestros cirujanos dentistas de práctica general y por qué no a los especializados también. Claro. Porque finalmente pues, tienes una vasta experiencia en todo lo que es la parte hospitalaria, que bueno, ahí se ve hasta lo que me imaginamos, Claro. ¿no? Sí. Definitivamente. Y bueno, contigo tenemos una gran ventaja, que estás en la atención de niños y estás en la atención de adultos, claro, y de adultos mayores, ¿no? Entonces también eso. Bueno, pues algún día esperaremos que nos traigas esa propuesta y bueno, pues esta sigue siendo tu casa. Claro que sí, muchas Bien, gracias. pues mira, Carlos, te vamos a entregar tu reconocimiento el día de hoy de tu segunda participación. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano maxilofacial Carlos Rafael Gaitán Ramos por su participación en la conferencia virtual con el tema Complicaciones en cirugía bucal, por la odontología mexicana, y firma al calce en esta Ciudad de México, 10 de junio, de nuestro presidente nacional, el maestro Carlos Carmona Cetina. Felicidades, muchas Carlos, gracias. y bueno, pues una vez más, esta es tu casa y sabemos que tienes un bagaje de conocimientos y de experiencia, y bueno, pues aquí te estaremos esperando para esta... Claro, y bueno, sí. ya también estamos viendo el programa para algunos eventos, Sí, claro. de nuestras filiales, ya por ahí han tenido inquietud siempre la Academia Mexicana de Odontología Restauradora, la cual presido, pues tenemos los especialistas idóneos para ello, y también hacemos invitación para los presidentes de colegios filiales, que bueno, pues aquí tenemos a los profesionales, y en un momento dado, si ustedes gustan hacerles una invitación, ya sea a distancia gusto, o estar presente ahí, bueno, pues no lo duden. Claro, con mucho ustedes, gusto. pues dentro de su profesionalismo es ello, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, pues finalmente cumplimos con una videoconferencia más de este ciclo de videoconferencias en este año 2019. Mañana recuerden que tenemos el programa de radio, sí, tenemos también por allá algún invitado también de mucho interés. Y bueno, pues como todos los meses, como todas las semanas, el Colegio Nacional siempre está disponiendo de educación continua en toda una serie de disciplinas, no nada más odontológicas, sino médicas, de cultura, de arte. Y bueno, pues hoy por hoy seguimos cumpliendo con esos objetivos y esa filosofía. Pues muy buenas noches, y esperemos que haya sido de su satisfacción el que hayamos tenido pues un ponente de la calidad como es Carlos, y nos estaremos viendo los próximos
lunes y martes de lo que resta del año. Así Muy es. buenas noches. Gracias, buenas noches.